noches con todos. Soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente al abogado Adanías Ramírez Ravírez, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro de Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, tiene una maestría en Derecho Civil por la Universidad Alas Peruanas, ex asesor de la Comisión de Salud del Congreso de la República y además posee una amplia experiencia en recursos humanos, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy son los apuntes normativos y la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulos, a nuestro ponente para que pueda iniciar su seminario. Muchas gracias. Tenemos algunas imágenes que pueden darse en las fábricas, en los almacenes, hasta en las mismas oficinas administrativas o en algunas estaciones de gasolina. Hay una gran variedad de esta gama de enfermedades que vamos adelante más a ver algunas a breve paso. Vamos, la siguiente, por favor. A manera de introducción vamos a ver algunas estadísticas que nos presenta la Organización Internacional del Trabajo. Más o menos dice que alrededor de 2 millones de personas mueren cada año por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Más o menos existen unos 313 millones de personas que padecen accidentes de trabajo. En el caso peruano tenemos un antecedente. Este tipo de seguro complementario ya se venía dando desde 1971, con el famoso decreto ley 18846. Pero este seguro solamente amparaba o beneficiaba a los obreros y les otorgaba una pensión vitalicia que más o menos era el 40% de la remuneración de ese entonces. Ya en el año 97, en el gobierno de Fujimori, se da la ley 29.783, la ley que fortalece se da la ley la 29.873 relacionada a la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley que todos los conocemos, que la SST, está orientada a la prevención, es una manera de prevenir de los accidentes y enfermedades profesionales o en el trabajo. Luego ya, como les decía, con la ley de la modernización del de salud y su reglamento, mediante el decreto 097/97, se crea el famoso SCTR. Más o menos está en el artículo 19, si no mal recuerdo, de la ley de modernización de la seguridad social. En ese artículo se crea el famoso SCTR, pero ya va a brindar cobertura, digamos, o beneficios, no solamente a los obreros, sino a todos los trabajadores que realicen trabajos de alto riesgo. Entonces ya beneficia algo más, digamos, a todos los trabajadores y obreros que realizan trabajos de alto riesgo. El SCTR brinda atención médica y también otorga prestaciones económicas, como lo vamos a ver más adelante. O sea, tiene dos maneras de asistencia, una asistencia médica y una asistencia de otorgamiento de prestaciones económicas. La cobertura es algo adicional a lo que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a ver en qué momento o cuándo entra a tallar el famoso SCTR en el caso de salud. Entonces ahí tenemos una breve introducción, digamos los antecedentes, desde cuándo venía ya dándose este tipo de seguro, desde 1971, y ya luego a partir de la ley de modernización de la seguridad social, como les decía, ya brinda beneficios tanto a los obreros como a los empleados, pero que realicen trabajos de alto riesgo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el SCTR, Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo. Lo que les venía diciendo, el SCTR brinda prestaciones de salud y brinda prestación de pensiones. Ahí hay una base legal, la Ley de Modernización de Salud en el Trabajo, su decreto supremo, su reglamento, digamos así,
el famoso decreto 003/98 Salud, que crea las normas técnicas del seguro complementario. Ahí está toda la gama del tipo de empresas que deben contratar el famoso SCTR, ¿no? Entonces den una miradita al decreto supremo 003/98 Salud, y luego digamos, fue la primera relación de tipos de empresas que deben contar con seguro, y luego han venido dos relaciones más adicionales, dos actualizaciones más, digamos así. Luego tenemos la resolución ministerial 480/2008, que crea la norma técnica de salud que establece el listado de las enfermedades profesionales, y la resolución ministerial 069/2011 sobre la evaluación y calificación de la invalidez por accidente de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos la ley, les decía, la ley 26.790, el artículo 19. Habla sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo, que otorga una cobertura adicional a lo que ya conocemos. Normalmente nosotros, cuando nos enfermamos, vamos a salud, ¿no es cierto?, para que nos traten médicamente, pero eso tiene un límite, como lo vamos a ver. Y entonces, al tener un límite, va a entrar a tallar el famoso SCTR. ¿A quiénes brinda este tipo de servicio? A los afiliados regulares que desempeñen actividades de alto riesgo. Y ahí pueden ver ustedes en la imagen que cubre el otorgamiento de prestación de salud. Esta prestación de salud, las empresas tienen dos opciones: de contratar con eSalud, es algo adicional de lo que las empresas ya pagan por sus empleados. Entonces aquí se contrata un seguro adicional, puede ser a eSalud o puede ser a las famosas EPS, a las empresas prestadoras de salud. Las prestadoras de salud, los que conocemos son pues RIVA, Pacífico, La Positiva, Mafre, Sanitas. Y en cuanto a la opción de las prestaciones económicas, también se puede contratar con la ONP o con las compañías de seguro. Entonces miren ustedes ahí, cuando uno va a contratar o el empleador va a contratar, en el caso de salud, tiene dos opciones: o lo puede hacer con eSalud o lo puede hacer con las famosas EPS. Y para las prestaciones económicas o las pensiones vitalicias, tiene opción de ir a la ONP, ¿no?, o a las compañías de seguro. Entonces las compañías de seguro casi son las mismas, con la adición de la famosa Interseguros, que es del Banco Interbank o del Grupo Interbank, famoso Interseguros. La siguiente, por favor. En el artículo 19, ustedes lo van a leer, ahí habla de los afiliados regulares, ¿no? Y entonces nos preguntamos quiénes son los afiliados regulares. Son los trabajadores activos, ¿cierto?, que laboran bajo una dependencia. O también los trabajadores de las cooperativas de trabajadores. Hay cooperativas, hay 19 tipos de cooperativas, y entonces dentro de los afiliados regulares están los que trabajan bajo dependencia o los socios de las cooperativas de trabajadores, los pensionistas mismos y los afiliados potestativos, ¿no? Entonces uno también puede ir a eSalud y afiliarse, pagar su contribución de manera mensual, y uno puede atenderse. También tienen derecho a los sobrevivientes, en el caso del cónyuge, los concubinos, los hijos menores o los mayores de edad que tengan incapacidad total y permanente. La cobertura, por ejemplo, ustedes saben que la cobertura se inicia desde la concepción, ¿no? Entonces, este tipo de seguro de salud ya brinda beneficios, digamos, de atención en salud desde el momento de la concepción. El derecho a la cobertura. El derecho a la cobertura, cuando uno ingresa a trabajar a una empresa,
no necesariamente pues uno puede hacer uso del famoso de salud desde el primer mes, sino que hay que esperar todavía 3 meses, que la empresa cotice 3 meses, es decir, que en el cuarto mes uno ya tiene derecho a la atención en salud, ¿no? Entonces, a veces algunas personas que recién ingresan a trabajar a una empresa piensan que en el primer mes o segundo mes ya pueden ir a atenderse a salud. No, tenemos que esperar todavía 3 meses consecutivos que la empresa haya pagado por nosotros. Ya en el cuarto mes uno tiene derecho a la atención. Pero en el caso de accidentes, basta que exista la afiliación. Entonces, una persona que ingresa a trabajar, por decirle, el 1 de marzo, ¿no? El día de mañana, y de repente el 3, 4, 5 sufre un accidente, y la empresa ya lo haya registrado en el PLAME, y haya dado parte de salud, entonces ese empleado, por ser un caso de accidente, ya tiene derecho a la atención. En el caso de los afiliados potestativos, ahí está la condición. La condición es que si uno paga de manera facultativa o potestativa, entonces para que tengas derecho a la atención es que tienes que estar pagando, ¿no? Pagando mes a mes. Si incurres en mora, entonces no vas a tener derecho a la atención. El siniestro por incumplimiento, cuando van a existir algún tipo de siniestro, entonces salud normalmente los va a atender, ¿no? Claro, con el derecho a que después salud pida el reembolso a la empleadora, ¿no? Es decir, que de repente un empleado de una empresa X sufre un accidente y esta empresa está debiendo 1 o 2 meses, salud de toda manera le va a dar una atención médica, pero luego va a solicitar el reembolso a la empresa misma. La siguiente, por favor. El derecho a la cobertura en el desempleo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuando una persona deja de trabajar en una empresa, pues normalmente vas a tener, siempre que hayas tenido una cierta cantidad de cotizaciones. Por ejemplo, si yo dejo de trabajar el día de ahora y he trabajado más de 3 años, yo tengo derecho a la atención en salud hasta 1 año posterior a mi cese. Es decir, que si yo ceso el día de ahora, yo tengo todo 1 año para atenderme en salud. ¿Por qué? Por haber aportado, porque la empresa aportó por mí más de 3 años o más de 30 meses durante un periodo de 3 años. Entonces, eso también tenemos que tener bastante conocimiento. Si una persona deja de trabajar en una empresa, no se queda desamparado, sino hay el periodo de latencia que se conoce, y entonces el periodo de latencia máximo es 12 meses, ¿no? Y entonces aquí viene el subsidio por incapacidad, ¿no? Los famosos SITs, el certificado de incapacidad temporal. Y entonces ahí viene ustedes vean este cuadro, la incapacidad temporal, se viene la suspensión perfecta, y cuando una persona, por ejemplo, obtiene el certificado de incapacidad temporal, la obligación de la empresa es que la empresa debe asumir el sueldo, ¿no? Los 20 primeros días. Entonces, una persona que sufre un accidente o cualquier tipo de enfermedad, y esta persona tiene un certificado de incapacidad temporal, por ejemplo, por 10, 12 días, la obligación es que le pague la empresa. Pero ¿qué pasa si el certificado de incapacidad temporal, por ejemplo, es de 30 días, o de 40 días, o 50 días? O sea, van renovando los certificados de incapacidad temporal. Ya sabemos que hasta los 20 primeros días es la empresa la obligada a pagar la remuneración. Luego la empresa va a seguir pagándole al empleado, pero con la condición de ¿qué? Con la condición de que la empresa tiene que solicitar el reembolso, ¿no? La empresa solicita el reembolso mediante el llenado de formularios a salud. Entonces, no es que después de los 21 días en adelante, salud me va a pagar directamente. No es así, sino que la empresa le sigue pagando al trabajador,
con la condición de que la empresa tiene que ir solicitando los reembolsos. Pero este tiene un periodo máximo, ¿no? Los certificados de incapacidad temporal tienen un margen que es hasta 11 meses, 10 días. Entonces, los certificados de incapacidad temporal, o sea, las empresas, tienen la obligación de pagar hasta los 11 meses, 10 días y ir solicitándole el reembolso a las empresas. Y en el caso, por ejemplo, de cuando un trabajador cuenta con el famoso CTR, ahí vamos a ver cuándo se activa este famoso SCTR. Entonces, como les digo, los 20 primeros días, la empresa está obligada a pagarnos normalmente. Luego, la empresa va a seguir pagándonos, pero el jefe de recursos humanos tiene que ir solicitando los reembolsos correspondientes a salud, previo llenado de los formularios correspondientes. La siguiente, por favor. Allí está el inicio de las coberturas del famoso SCTR. Como les decía, después del 21º día entra o se da inicio a las coberturas del famoso SCTR, ¿no? Una vez que se han cumplido los 11 meses y 10 días, entonces en ese momento se activa el famoso SCTR, ¿no? Entonces llegó el tiempo máximo de los reembolsos, es autorizado por el salud o por los certificados de incapacidad temporal, y entonces entra a tallar el famoso SCTR. ¿Para qué? Ya habíamos visto que el SCTR tiene opciones en cuanto a salud y en cuanto a pensiones, ¿no? En cuanto a salud, tiene la asistencia del asesoramiento preventivo en cuanto a salud, tiene atención médica, tiene atención de farmacias, hospitalización, en cualquier sea la complejidad. También tiene que ver con el tema de la rehabilitación y la readaptación laboral, y también cubre los aparatos ortopédicos y las prótesis. Y en cuanto a la pensión, ¿no? Que ya habíamos visto que la pensión puede ser mediante una empresa de compañía de seguros o mediante la ONP, que cubre el tema de la pensión, una pensión de sobrevivencia, una pensión de invalidez y los gastos de sepelio. En cuanto a los gastos de sepelio, solamente se tienen que juntar todos los documentos que uno tenga a nombre de la persona que realizó los gastos, y no hay un límite, no es como en el salud, que el tope máximo, si no recuerdo, es de 2.000 soles. Entonces, en el famoso SCTR, los gastos no fija un límite el tema del SCTR para el reembolso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones del contrato del SCTR, ¿no? En cuanto al rubro de salud, los contratos son por escrito. Entonces el empleador se contacta con salud o se contacta con una compañía de seguros, la famosa EPS, y entonces se firma un contrato. Estos contratos normalmente son a plazo indefinido, ¿no? Normalmente se van activando cada mes. Otra de las condiciones que figuran en los contratos de trabajo ya son ya formatos preestablecidos que tiene cada empresa prestadora de salud. No se admiten cláusulas que estipulen exclusiones o restricciones de cobertura. Las condiciones y las prestaciones serán iguales para todos los trabajadores, es decir, que todos los trabajadores, ya sea obrero, ya sea empleado, ya sea el administrador o sea un obrero, tienen las mismas condiciones de las prestaciones. No hay diferencia quizás por el grado, no hay diferencia por el sueldo, sino todos van a recibir la misma calidad de atención. La cobertura se inicia a partir del día del inicio del contrato, ¿no? Si ahora se firma el contrato, entonces puede ocurrir ahora mismo una contingencia o mañana mismo una contingencia, y entonces ya desde el momento en que se firma
el contrato del SCTR, se activa, digamos así, se activa el famoso SCTR. Y podrán pactarse cláusulas de suspensión o resolución del contrato por casos de mora, ¿no? Entonces, también eso está dentro de las cláusulas que ya tienen los formatos cada EPS, ¿no? O el mismo salud ya tienen sus formatos preestablecidos. Pero también existen algunas exclusiones. No es que necesariamente cualquier tipo de enfermedad o de accidente va a cubrir el famoso SCTR, sino que va a haber exclusiones. ¿Cuáles son esas exclusiones? Las lesiones voluntarias, ¿no? Entonces, una persona de repente que se lesiona voluntariamente o de repente intenta matarse y se corta por todos sitios y este tipo, por ejemplo, de lesiones no cubre el famoso SCTR. Los accidentes de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores que no hubieran sido declarados, ¿no? Entonces, en una empresa pueden, por ejemplo, estar trabajando 30 personas, pero la empresa, por ahorrar un pequeño dinero, no ha asegurado en el famoso SCTR a las 30 personas, sino a 20. ¿Y qué pasa? Que uno, por desgracia, uno de los 10 que no estaban asegurados, sufre un accidente grave y entonces en ese momento no lo pueden atender porque no va a contar con el famoso SCTR. También hay consecuencias de multas por parte de SUNAFIT al no tener asegurados a los trabajadores que cumplan con trabajos de alto riesgo. También tiene que ver con los procedimientos, las exclusiones con los procedimientos o terapias que no contribuyen a la recuperación o rehabilitación del paciente. Entonces, un paciente que se le da órdenes para que realice terapias, para que realice rehabilitación y este rehúsa, entonces también es una causal de exclusión. Que tampoco no cubre las cirugías plásticas, el tema odontológico, de estética, el tratamiento de ortodoncia o los lentes de contacto, ¿no? Entonces, algo que tenga que ver, digamos, con la belleza de la persona, ese tipo de beneficios, digamos, de salud, no cubre. Entonces, hay, por una parte, tenemos cuáles son los derechos, pero también hay algunas exclusiones, como lo acabamos de ver. La siguiente, por favor. En cuanto a las pensiones, ¿no? Las pensiones ya habíamos visto que las pensiones se puede contratar con la ONP o se puede contratar con la famosa compañía de seguros. Igual que el anterior, los contratos son por escrito y a plazo indefinido, ¿no? Eso ya está, como le digo, cada institución, ya sea la ONP o ya sea las compañías de seguro, ya tienen sus contratos modelos. No se admiten cláusulas que estipulen exclusiones o restricciones, y igual que también el anterior, la cobertura se inicia a partir del inicio de la firma del contrato. ¿Cuáles son las exclusiones? Las exclusiones son la invalidez configurada antes del inicio de la vigencia del seguro. Entonces, una persona que está asegurada, pero ya viene, de sufrir alguna invalidez, entonces esa persona está excluida dentro de las protecciones de la pensión. ¿Qué otra también excluye? La muerte o invalidez por lesiones voluntarias, ¿no? Una persona que de repente tomó veneno o se tiró de 10º piso por decepción amorosa, entonces esta persona muere, tampoco no está comprendido dentro de la pensión de invalidez, digamos, para los derechohabientes. La muerte o invalidez de los trabajadores asegurables que no hubieran sido declarados. De igual forma, con el mismo ejemplo, que si una empresa cuenta con 30 trabajadores, pero la empresa, por ahorrar un pequeño dinero, solamente declaró por 20 y desgraciadamente uno de los 10 que quedaron ahí muere por cualquier tipo de accidente, entonces sus derechohabientes tampoco tendrán derecho a percibir pensión. Y la muerte del asegurado producida por temas de subsidio de incapacidad temporal. Entonces, una persona que está, digamos, gozando de un subsidio de incapacidad temporal
y muere en ese periodo, tampoco, digamos, sus derechohabientes tienen derecho a una pensión o a solicitar una pensión. Entonces ahí hemos visto cuáles son los derechos y cuáles, digamos, son las exclusiones en cuanto al tema de salud y en cuanto al tema de pensión. La siguiente, por favor. Las cláusulas de resolución de contrato. Como les digo, ya las entidades tienen ya su prototipo, digamos así, sus modelos, que prácticamente no se pueden cambiar, porque esas son las condiciones que ellos nos plantean y hay que tomarlo nomás. ¿Cuáles son las cláusulas de resolución del contrato? Que en cuanto a la siniestralidad no es motivo para que la aseguradora resuelva el contrato, ¿no? La empresa puede resolver el contrato, la empresa que solicite el contrato puede resolver el contrato, pero siempre que ya mantenga por lo menos un año de vigencia y con una anticipación de 30 días se le puede mandar una carta a la empresa para solicitar que ya no deseas contar con su servicio porque de repente ha sido otra compañía de seguros y te brinda a un menor costo, entonces uno puede cambiar de aseguradora. La cobertura solo es en el territorio nacional, siempre es así, ningún contrato de una compañía de seguros, ustedes van a ver que cubre o que la cobertura es en el extranjero. Y las partes pueden pactar la demora en el pago. Generalmente, Maxi, yo he visto que en los contratos, en este tipo de contratos, Maxi te esperan 30 días. Si no, te suspenden el contrato. La siguiente, por favor. Es un accidente de trabajo, ¿no? Esta definición del accidente de trabajo está en el mismo reglamento, en el Decreto Supremo 008. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita, ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona o trabajador debido a un esfuerzo mismo. El accidente no solo al ocurrido dentro del centro de trabajo, sino también esto puede ocurrir fuera del centro de trabajo, ¿no? Un accidente, por ejemplo, una persona que está trabajando, digamos, en el centro de Lima, pero por disposición del gerente, del administrador, del dueño de la empresa, por ejemplo, le realiza que vaya a dejar unos paquetes a una empresa de transportes X y sufre un accidente, entonces sí, el famoso SSTR sí cubre, digamos, ¿no? Va a cubrir el tema de salud y en caso sea necesario el tema de la pensión, ya sea por tema de incapacidad, de invalidez para él o en caso de muerte para sus derechohabientes. Se considera accidentes de trabajo. ¿Qué cosa se considera el accidente de trabajo? El que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución de las órdenes, ¿no? Lo que les decía, que el accidente de trabajo puede ocurrir dentro, digamos, del centro laboral o fuera del centro laboral. El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral, ¿no? También incluye así, puede ser que de repente la jornada laboral normalmente su hora de entrada es a las 9 de la mañana, pero el gerente de repente ese día le encomendó un encargo que vaya a las 8 de la mañana a dejar un paquete y entonces sí, antes o durante o después de la jornada laboral también incluye este tipo de accidentes. ¿Qué más? Los que sobrevengan por acción de la empleadora o sus representantes o de una tercera persona en la ejecución de los contratos, ¿no? Generalmente son los mandatos o encargos que realizan la empleadora o los representantes de... ¿Qué cosa no constituye un accidente de trabajo según la ley? El que se produce en el trayecto de ida y retorno en el centro de trabajo, ¿no? Si una persona normalmente entra a las 9 de la mañana a una fábrica o al centro de trabajo, pero está yendo en el trayecto, digamos, de 7 de la mañana y tiene que llegar a las 9 de la mañana,
Entonces, en este caso, si sufre un accidente, no cubre el famoso STR. ¿Por qué? Porque no ha tenido ninguna acción, digamos, ninguna disposición, sino que se trata solamente de su trayecto, de que puede ir al trabajo o retorna a su trabajo. Pero si tuviera alguna disposición de los dueños o de los representantes de la empresa, en ese caso sí. El que es provocado intencionalmente por el propio trabajador, o aquel, digamos, que sufre un accidente, o en caso de peleas, ¿no? De repente un trabajador que está yéndose a su casa, o en el mismo centro laboral se agarra a pelear con sus compañeros de trabajo, entonces, y sufre algún accidente, entonces el famoso STR no lo considera como un accidente de trabajo. El que se produzca por incumplimiento de las órdenes específicas dadas por el empleador, ¿no? Entonces, si el empleador ha dispuesto por escrito ciertas disposiciones y éste rehúsa a esas disposiciones y sufre un accidente, entonces tampoco, digamos, tiene cobertura por parte del famoso SCTR. El que se produzca por actividades recreativas, culturales, aún dentro de la jornada de trabajo o fuera, ¿no? De repente la empresa está de aniversario y se va a Chosica con todos sus trabajadores y uno de los trabajadores sufre algún accidente, entonces tampoco cubre el famoso SCTR. ¿Por qué? Porque se trata de actividades deportivas, recreativas, culturales. Y otro también que se produzca durante las licencias o permisos de vacaciones. Una persona que se encuentra de repente gozando sus 30 días de vacaciones y sufre un accidente, tampoco, digamos, cubre el famoso SCTR. Y otro también de repente un trabajador que también, digamos, casi como en el mismo ejemplo, que se fue a Chosica a disfrutar el aniversario de la empresa y se emborracha y sufre algún accidente, entonces tampoco cubre el famoso SCTR. Entonces ahí vemos qué cosa se considera un accidente de trabajo, ¿no? Cuáles son, digamos, las características para ser considerado como accidente de trabajo y cuáles son las características que se excluyen, ¿no? Del famoso SCTR. La siguiente, por favor. Es una enfermedad profesional. Esta definición también está en el artículo 3 del Decreto Supremo 003-98. Dice que es todo estado patológico, permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña, ¿no? Incluso los trabajadores administrativos también pueden sufrir accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Imaginemos en un servicentro, digamos así, en una estación de combustibles, donde se despacha, digamos, el tema del gas, el GLP, el GNV y todos los combustibles. Y una persona, digamos, que pueda sufrir de ciertas alergias o con el tiempo sufre algún tipo de enfermedades, entonces el decreto supremo el artículo 3 del decreto supremo 03-98 también lo va a incluir, digamos así, como una enfermedad profesional. O de repente los ruidos molestosos que van más allá de los decibeles permitidos, entonces también vamos a considerarlo, según el artículo 3, como una enfermedad profesional. Entonces ahí ustedes tienen unas imágenes, por ejemplo, estos de los mineros que están perforando los cerros. Acá, por ejemplo, tenemos un trabajador que está realizando un trabajo de confección de zapatos, pero no se han puesto, digamos, los protectores de los oídos para el ruido. Entonces, ese tipo de, digamos así, ese tipo de protecciones, ese tipo de enfermedades que va a sufrir el trabajador, entonces también van a estar considerados como una enfermedad profesional. La siguiente, por favor. ¿Quiénes están o qué empresas están obligados a contratar el famoso SCTR, ¿no?
Ya les había dicho que están las empresas que realizan trabajos de alto riesgo, también las cooperativas de trabajadores, los contratistas y subcontratistas, las empresas que realizan trabajos especiales y las instituciones de intermediación laboral, ¿no? Entonces, todos estos tipos de empresas necesariamente deben tener, tienen la obligación, digamos así, de contratar el famoso SCTR. El SCTR está a cargo de la empleadora, o sea, el costo del seguro que paga por cada uno de los trabajadores no lo asume el trabajador, sino que la empresa, ¿no? La empleadora, es la encargada de realizar el pago mes a mes por cada uno de los trabajadores asegurados. Entonces, ahí tenemos que las empresas, como les digo, todas aquellas empresas que realizan trabajos de alto riesgo, añadidos a ellos las cooperativas de trabajadores, los contratistas y subcontratistas, las empresas que realizan trabajos especiales, pueden ser, por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a las mudanzas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que son especialistas en electricidad. Entonces todas estas empresas deben contar con el famoso SCTR. La siguiente, por favor. A los asegurados obligatorios. Bueno, ya habíamos visto en algo en las diapositivas anteriores, son los trabajadores que realizan en el centro de trabajo donde se desarrollan sus actividades. Los que también realizan actividades administrativas, ¿no? Puede ser el contador, puede ser la secretaria, ¿no? Y que se pueden perjudicar en su tema de salud por los ruidos o por los gases tóxicos que según la actividad de la empresa, y los trabajadores que no perteneciendo al centro de trabajo se encuentran expuestos a ella. Por ejemplo, ¿quiénes? Aquellas personas que van frecuentemente a un centro de trabajo, aquellas personas que realizan, por ejemplo, trabajos de mantenimientos de máquina, ¿no? Entonces, estas personas generalmente, digamos, una empresa que se dedique al tema de almacenes, ¿no? Y entonces, con cierta frecuencia, contratan a personas profesionales, por ejemplo, expertos en electricidad. Entonces, estas personas, como frecuentemente visitan el centro laboral, entonces también están expuestos a trabajos de riesgo, y entonces estas personas también tienen la obligación, aun cuando no pertenecen a la empresa, pero por la empresa que los contrata, también ellos deben contar con el famoso SCTR. Por ejemplo, en mi trabajo, digamos, todos los meses hay una persona que va a dar mantenimiento al ascensor. Esta persona que va a dar mantenimiento al ascensor, todos los meses nos presenta, digamos, su constancia que está asegurado en el famoso SCTR. Esa es una persona que frecuentemente va al centro de trabajo, a veces va 2 veces, 3 veces por mes. ¿Por qué? Porque se malogra el ascensor, y entonces esa persona que no trabaja para mi empresa donde yo laboro, sino trabaja para otra empresa, pero este señor debe contar con el famoso SCTR. Y los famosos asegurados facultativos, que ya habíamos dicho que uno puede contratar su propio seguro, ya sea con el salud o con una empresa prestadora de salud, y entonces a ellos se les conoce como los asegurados facultativos. La siguiente, por favor. Ahí, como le digo, miren, el decreto Supremo 009/97 presenta, digamos, los tipos de actividades comprendidas en el famoso SCTR. Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿quiénes están allí? Las empresas que se dedican a la pesca, la extracción de madera, la fabricación de sustancias químicas, los que se dedican al transporte aéreo,
la extracción de minerales, la fabricación de productos plásticos o de vidrio, las industrias del tabaco, electricidad, gas, agua, construcciones, los servicios médicos y odontológicos y veterinarios. Luego, el 1 de enero del año 2017, ha habido otra actualización. Si gusta, ustedes lo pueden ver, ahí pueden ver los dispositivos. Y el 3 de junio del año 22 también hubo la última actualización de las actividades comprendidas. Por ejemplo, también están comprendidos los famosos serenazgos. Las personas que trabajan para el serenazgo también deben contar con el famoso SCTR. Las personas que realicen seguridad privada también obliga que deben contar con el famoso SCTR. Por ejemplo, las personas que trabajan en los servicentros, en los grifos, que lo conocemos nosotros, los despachadores de combustible, todos están obligados a contar con el famoso SCTR, incluido los trabajadores administrativos. También obliga la ley que deben contar con el famoso SCTR. Entonces ahí, digamos, hay 3 dispositivos legales: el Decreto Supremo 009-97, Salud; el Decreto Supremo 046-2016 y el 008-2022. Entonces ahí está toda la gama de las empresas que realizan actividades. Ustedes lo pueden ver también. Y donde también lo pueden ver depende de cómo en el RUC también se puede ver el tipo de actividad, el famoso SIU, que uno puede verificar ahí y luego ir a estas normas legales para ver si la empresa donde tú trabajas debe contar o no con el famoso SCTR. La siguiente, por favor. Las actividades comprendidas en el SCTR. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior qué tipo de actividades necesariamente deben contar con el famoso SCTR. También ya les había dicho que en el caso de accidentes, la incapacidad temporal de los 20 primeros días está a cargo de la empresa. Luego, desde el día 21 hasta los 11 meses y 10 días, es que la empresa debe seguir pagándole al trabajador, pero con la condición de que la empresa tiene que pedir el reembolso, ¿no? Y debe pedir el reembolso correspondiente de lo que le ha ido pagando al trabajador. Y cuando se da la incapacidad permanente, ya les había dicho que la incapacidad permanente se puede dar por el tema, uno, que puede contratar el tema de las pensiones en el caso de la ONP, o por las compañías de seguro. Ahí está RIMA, Pacífico, Positiva, Mafre e Interseguro. Esas son las empresas que brindan el servicio del SCTR en caso de pensión, ¿no? Y ya si una persona va a ser declarada de incapacidad permanente, tiene que entrar, digamos, a un tema como de un consejo médico para ver si le declaran o no lo declaran inválido, o si este es permanente o este es temporal o eventual. La siguiente, por favor. Ahí les había ido hablando también qué cosa cubre el famoso SCTR Salud: la atención médica, la atención en farmacia, el tema hospitalario y el tema de quirúrgico, ¿no? Cualquiera fuera el grado de complejidad, el famoso SCTR ya les había dicho que va a entrar a tallar después de los 11 meses y 10 días, va a entrar a tallar, y entonces el famoso SCTR Salud dice hasta la recuperación total o la declaración de invalidez permanente. Entonces no es que el SCTR tenga un límite, sino que va hasta la recuperación total o la declaración de invalidez permanente. El asegurado conserva su atención en salud, ¿no? Y cuando es dado de alta, este puede reincorporarse a su centro de labores, o
se le declara la invalidez permanente. Además, también se le había dicho que también, ¿qué cosa cubre el SCTR Salud? El tema de la rehabilitación y la readaptación laboral y los temas de las prótesis, ¿no? Que van a servir para su pronta recuperación del trabajador. La siguiente, por favor. En el tema de pensiones, ¿no? Entonces ahí también el decreto supremo también tiene, digamos, ciertos parámetros, ¿no? La incapacidad temporal, cuando es del 1% al 19.9%, no recibe ninguna prestación económica. Cuando el grado de incapacidad es del 20% al 49.9%, este va a tener derecho a una indemnización, ya sea, como les había dicho, el tema de pensionario, uno puede ir a la ONP o a la empresa prestadora de salud. Entonces, que le pagará por única vez el equivalente a las 24 mensualidades, calculada de manera proporcional a una pensión de invalidez permanente. La empleadora no debe prescindir de los servicios del trabajador. Entonces, cuando hay un tipo de discapacidad que va desde el 20% al 49%, no es que la empresa, digamos, va a prescindir de los servicios o los derechos del trabajador, sino que el trabajador tiene derecho a seguir trabajando en la empresa. Claro, la empresa va a tener que, digamos, asignarle quizás un trabajo menos forzoso, ¿no? Pero eso no quiere decir que la empresa, si le declaran cierto grado de invalidez que va entre el 20 y el 49.9, la empresa no puede prescindir de los servicios. ¿Y cuando es permanente? La permanente es parcial y la permanente es total. ¿Cuándo es parcial? Cuando va del 50% al 66%. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que recibe una pensión vitalicia del 50% de la remuneración que venía obteniendo. Y si la incapacidad es permanente total y el grado de incapacidad es más del 66.66%, esto va a recibir una pensión vitalicia del 70% de la remuneración que percibía. No necesita auxilio de otra persona, dice, o la pensión vitalicia es del 100%. Entonces, cuando se necesita la ayuda de otra persona, allí sí la pensión va a ser al 100%, no como en los casos anteriores que va del 50% o del 70%, pero cuando se necesita la ayuda necesariamente de otra persona como auxilio, una persona que se ha quedado hemipléjica, por ejemplo, entonces la pensión sí va a ir al 100%. Entonces, miren, ahí tienen los grados de incapacidad que muestra la norma que ya hemos visto anteriormente. La siguiente, por favor. Las pensiones de sobrevivencia, ¿no? Entonces también ahí hay ciertos parámetros que nos da la ley. Por ejemplo, dice, un cónyuge sin hijos, el beneficio, la pensión es igual al 42% de la remuneración, ¿no? Entonces el cónyuge que no tiene hijos va a percibir una pensión equivalente al 42% de la remuneración. Un cónyuge con uno o más hijos, la pensión es igual al 35% de la remuneración. A ver, si los hijos se quedan huérfanos, es el 14% de la remuneración a cada uno, hasta que cumplan los 18 años de edad. Si estudia, va hasta los 28 años de edad, ¿no? Y es vitalicia si, digamos, esta persona, el hijo, los hijos son inválidos, ¿no? Entonces, en caso que la persona que falleció, digamos así, se queda, tiene hijos inválidos o un hijo inválido, esto va a recibir una pensión vitalicia. Si el hijo es huérfano, dice, recibe el 42% de la remuneración hasta los 18 años. Si estudia, hasta los 28 años, ¿no? Y es vitalicia también si es huérfano.
Si los hijos son huérfanos, también hay otra escala que va del 42% de la remuneración más el 14% por cada hijo en partes iguales. Los padres mayores de 60 años y dependientes del causante o inválidos en más del 50%, entonces los padres pueden recibir hasta el 14% de la remuneración por cada uno. Entonces ahí miren, también tenemos unos límites de porcentajes en cuanto al tema de las pensiones. Ya les había dicho que las pensiones uno lo puede contratar a la ONP o lo puede contratar a una compañía de seguro, ¿no? La siguiente, por favor. A modo de ejemplo, digamos aquí, acá hay un ejemplo, por ejemplo, dice, el causante deja esposa, deja a su papá de 75 años y su mamá de 65 años. ¿Cómo le corresponde? A la esposa le corresponde el 42%, a la mamá el 14% y al papá el 14%. En ese ejemplo, ¿no? La persona, el trabajador, el obrero que ha fallecido y deja una esposa pero no ha tenido hijos, solamente ha tenido papá y mamá y la esposa, entonces ahí están cuáles serían los porcentajes que le corresponde a cada uno de ellos. Otro ejemplo, el causante deja un hijo y padres mayores de 65 años, y este era viudo, ¿no? No tenía esposa en ese momento. ¿Cómo le corresponde? Al hijo le correspondería el 14%, a la mamá el 14% y al papá el 14%. Entonces, de esa manera, digamos así, eso está estipulado en la ley. ¿Cuáles son los porcentajes? También lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que eso a manera de ejemplo les he presentado allí. A ver, lo siguiente, por favor. Las tasas de aportes para contratar mire, estos porcentajes le he sacado de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando se paga el 0.66%, este 0.66% se multiplica del sueldo de cada trabajador. Entonces aquí, por ejemplo, si un trabajador gana 2.000 soles, hay que multiplicar 2.000 por 0.63 y eso es lo que hay que pagar a salud. Y si un trabajador gana un sueldo mínimo, ¿no? Entonces imagínense que el administrador gana 3.000 soles, y los 5, 6, 7 trabajadores todos ganan el sueldo mínimo, entonces por cada sueldo uno va multiplicando por este porcentaje, ¿no? ¿Qué tipo de actividad? Las actividades de limpieza, servicios sociales de salud, eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y actividades. Eso está considerado dentro del nivel 1 de riesgo. ¿Y cuál es la tasa a pagar? La tasa a pagar es el 0.63% del valor de cada remuneración. Dentro del nivel de riesgo 2 tenemos la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas, agua, transporte, almacenamiento. En este caso, ¿cuánto paga la empresa por cada trabajador? Va a pagar el 1.23%, ¿no? Entonces, miren, esto es más o menos, si ustedes imaginan, un sueldo de 2.000 soles, multipliquen por 1.23% y eso es el monto que se tiene que pagar para el tema de salud. Dentro del nivel 3 tenemos la construcción, la pesca, la extracción de madera, digamos eso, el nivel de riesgo 3, aquí se paga un poco más, se paga el 1.53% de cada remuneración. Y en el caso de las minas y las canteras, está dentro considerado el nivel 4, es algo más riesgoso, y entonces aquí la empresa paga el 1.83% del valor de cada remuneración. Entonces ahí tienen los porcentajes que esto usted le he verificado de salud, y estos son los porcentajes que está cobrando para este año 2023. A ver la siguiente, por favor. Bueno, eso es a grandes rasgos el tema del famoso SCTR. El SCTR, como les decía, es muy importante que las empresas cuenten con este tipo de seguros,
depende de la actividad, del tipo de actividad que desempeña. Si, por ejemplo, ocurriera alguna desgracia en una empresa que se dedica, digamos, al tema, por ejemplo, una fabricación de zapatos y su personal no cuenta con el CTR, le cae su NAFIL y entonces, punto número uno, le van a obligar que asegure a todos los trabajadores y punto número dos, se va a ser merecedor de una sanción económica, ¿no? Entonces es importantísimo tener en cuenta que si usted es empresario o usted trabaja para una empresa donde se hace trabajos de alto riesgo, debemos ser conscientes o debemos aconsejar a nuestro empleador que debe contratar el famoso SCTR. No sé si hay alguna pregunta y si no, muchas gracias por su atención. IDEJUR agradece a nuestro ponente, Avenidas Ramírez Ramírez, por su excelente ponencia respecto al tema apuntes normativos y la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Doctor, nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, sí, no hay ningún problema. Listo, doctor. Muchas gracias. Los ¿Verdad? invitamos a seguirnos, ¿sí? Sí, 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 no hay ningún Los problema. invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctor, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias. Gracias, gracias, Muchas Aida, gracias, doctor. por la invitación.